Como bien recordamos, la rebelión de las provincias y las intrigas palaciegas debilitaron el poder de los persas durante el reinado de los sucesores de Darío I. La guerra contra los griegos siguió inconclusa hasta que Alejandro Magno, el gran Alejandro Magno, conquistó el imperio persa en el año 300 a.C. Y pues hoy, aquí en Crónica Lunares, vamos a hablar de el imperio persa con los últimos aqueménidas. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Al principio de su reinado, en el año 486 a.C., Jerjes I, hijo del sucesor de Darío I, se vio obligado a contener una rebelión en Egipto. Más adelante intentó llevar a cabo los planes de conquista de Grecia que su padre había iniciado, pero Jerjes solo pudo llegar a Atenas y finalmente su flota cayó derrotada en la batalla de Salamina en el año 480 a.C., mientras que su ejército fue vencido en la batalla de Palatea un año después. Por aquel entonces, Jerjes ya había regresado a su capital, donde vivió desde entonces dedicado a la construcción, y falleció durante una revuelta palaciega en el año 465 a.C. El hijo de Jerjes, Artajerjes I, dio por zanjado el conflicto con Grecia, firmando la paz de Calias en el año 448 a.C. Después los persas se ofrecieron a su apoyo durante la guerra del Peloponeso y en las disputas entre Atenas, Esparta y Tebas del siglo IV a.C. En agradecimiento a ese apoyo que se dio en ese momento, los griegos que defendían Esparta cedieron las ciudades jonias a los persas mediante el tratado de Antálcidas, que significa la paz del rey. Ahora bien, en el año 404 a.C., los persas fueron expulsados de Egipto, pero Artajerjes III recuperó el país de nuevo en el año 343 a.C. También prestó ayuda a los oponentes de Filipo II de Macedonia, que habían unido a los griegos y planificaban iniciar una guerra contra los persas. Artajerjes III y su hijo y heredero murieron envenenados, víctimas de las intrigas palaciegas. Y bueno, así las cosas. En el año 336 a.C. subió al trono Darío III, miembro de una rama inferior de los aqueménidas, que de ese modo se convirtió en el último monarca persa. En el año 334 a.C., Alejandro Magno de Macedonia inició la campaña contra los persas, planificada por su padre Filipo II. Darío III fue derrocado en la ciudad de Iso en el año 333 y en Guadamela en 331 a.C. Tras todos estos reveses, se trasladó al norte de Irán, donde fue traicionado y asesinado en el año 330. En el año 324, Alejandro Magno ya había conquistado el imperio persa por completo. La dinastía seleucida, que dominó la zona tras la muerte de Alejandro, fue sucedida por los arsácidas. Su mandato se basó en la recuperación de las tradiciones aqueménidas hasta la llegada de los reyes sasánidas, que derrotaron el régimen en el año 230 a.C. ¿Sabías que la historia de Persia se recogió en las historias de Heródoto y de Anabasis de Jefonte? Y que Jefonte fue uno de los miles de mercenarios griegos que participaron en el intento de rebelión de Ciro el Joven contra su hermano Artajerjes II en el año 401 a.C. y que cuando Ciro cayó derrotado y murió, Jenofonte llevó a sus supervivientes a un lugar seguro. Si sabes esto o algunos otros detalles que se relacionen a lo que estuvimos hablando el día de hoy, me gustaría mucho que nos los dejaras en los comentarios, que nos compartieras un poquito también de lo que tú has leído, de lo que tú conoces respecto al tema. Y pues nada, les mando un abrazo muy muy caluroso donde sea que nos estén escuchando.
y pues nos escuchamos la próxima semana.